Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Mi nombre es Miguel Edilberto Lara Ortiz y como parte de la presente actividad voy a iniciar a platicarles acerca de un tema denominado la deontología. Bueno, ¿qué es esto? Eh, si tuviera yo que explicarlo de alguna manera sencilla, podría decir que es la parte ética o casi ética que ahora sí que en materia jurídica se puede tener. Eh, y bueno, que está relacionado también o se podría relacionar al ejercicio de la medicina legal. Para no marear tanto, se podría decir que la deontología son las reglas que los médicos tienen respecto a sus derechos y respecto a sus obligaciones. Dentro de los libros que nos proporcionaron por el docente, había algo que me llamó la atención y que era como una especie de refrán que básicamente lo que decía era que hablando técnicamente los médicos que se dedican a lo legal, estos tendrían que tratar a sus pacientes o a los enfermos, eh, pues en este caso pudiendo ser hasta los muertitos, como les gustaría a los propios médicos que los tratara, que fueran tratados. Entonces, esto de la deontología sí es un tema, pues ahora sí que está inmerso en el perfil de los médicos legales y que el temario no lo deja pasar porque al final de cuentas es un punto bastante importante que podría jugar en contra en ciertos casos. Y de allá, ahora sí que brinco al siguiente tema del cual me toca platicarles hoy, que son los problemas de la deontología. Acá, pues como la deontología es un tema personal que cada uno de los médicos trae, pues no necesariamente tiene el mismo chip ético que yo podría tener respecto a otro médico. Entonces, dentro de los problemas que yo puedo destacar está que el actuar de cada uno de ellos podría ser distinto en una situación particular. Por ejemplo, en un accidente de carretera en donde pues a lo mejor resulta que uno de los amigos del doctor pues tuvo la culpa y mató a otro, pues a lo mejor por allá dentro de los problemas de la deontología es que pues éticamente el doctor puede actuar de manera ahora sí que a favor de su cuate para que ahora sí que el diagnóstico y lo que pueda ahora sí que emitir el médico legista forense sea a favor de un particular, ¿no? Bueno, más o menos es lo que les traigo el día de hoy para efectos de cumplir con los tiempos. Me permito ceder cámaras y micrófonos a mi compañera María. Adelante, María. Yo les voy a hablar del decálogo médico forense, que lo definió Patito en el año 2001. El punto 1 nos dice que los médicos deben prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades sanitarias en casos de pandemias o epidemias. El punto número 2 nos dice que es una obligación de los médicos asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado así lo imponga. El punto número 3 nos dice que los médicos deben respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa o a tratarse de su propia voluntad. El punto número 4 nos dice que no deben llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo salvo autorización judicial. El 5 nos habla de promover la internación en establecimientos públicos o privados de las personas que por su estado psíquico o por los trastornos de su conducta signifiquen peligro por sí mismos o para terceros. El punto número 6 nos habla de ajustarse a las disposiciones legales en cuanto a la prescripción de los alcaloides. La 7 de prescribir o certificar en formularios que deberán llevar impresos en castellano nombre, profesión, matrícula, domicilio y teléfono a manuscritos. Solamente se permitirán formularios para prescripciones dietéticas o indicación de procedimientos terapéuticos.
El punto número 8 nos habla de extender los certificados de defunción de los pacientes fallecidos bajo su asistencia, debiendo expresar los datos de identificación y de la causa de la muerte. El número 9 nos habla de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las indicaciones que importan a su persona auxiliar y que estos actúen dentro de los límites de su autorización, siendo solidariamente responsables si por insuficiente o deficiente control de los actos resultare un daño para terceros. El decálogo de los médicos va un poco más allá, hablando de la ética y de respetar la decisión de cada paciente, siempre buscando proteger a los terceros, como nos menciona el punto, en el caso de que si el paciente representa un peligro para los terceros, se debería internar en algún centro de apoyo o de rehabilitación. Pero también nos habla de su obligación para proteger el bien, que pues sería principalmente la vida. Nos habla de respetar las voluntades, sea cual sea el tipo, y de prestar las colaboraciones que sean requeridas para el bien común. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la responsabilidad médica en la legislación penal mexicana, específicamente en el artículo 228 y 230 del Código Penal Federal. Si bien sabemos hoy por hoy, incluso ahondando un poquito en una situación social, desgraciadamente, nosotros nos encontramos con muchos temas de negligencia médica en cuanto al ejercicio de la profesión. Es muy importante determinar que la responsabilidad es, desde el punto de vista jurídico, debe radicar no solamente en las acciones, en cómo se ejerza la profesión, sino que también debe de proceder con conductas dolosas que puede prever la ley. Normalmente, bueno, ya sabemos que cuando nosotros cometemos o hacemos un acto, puede ser con dolo o sin dolo, probablemente nosotros debemos clasificar ese acto y tipificarlo de tal manera que cuando se trate con dolo pudiera existir una mayor sanción a cuando solamente es por el tema de no ejercer adecuadamente la profesión, ya sea por negligencia o por ignorancia. Yo creo que también el médico tiene que tener mucha cautela al momento de prepararse, al momento de ejercer, al momento de comunicarse con los colegas, y siempre debe de emplear, pues obviamente, cuidados, pericia, diligencia, de una manera constante, de una manera presente en todas las labores que realicen, para que para que los usuarios o para que las personas que sean atendidas o los pacientes que sean atendidos, pues no incurran en este tipo de situaciones, ¿no? Siempre escuchamos que pues a veces, digo, entre algunos casos de que pues le operan a una persona o le hacen una cirugía a una persona de algo diferente a lo que ingresó, a veces dejan pacientes por mucho tiempo en el estado de urgencias, a veces por no tener el conocimiento pleno de ciertas situaciones o de ciertas posturas, se pueden cometer negligencias independientemente de la experiencia del médico, ¿no? Sobre todo por la falta de decisión o a lo mejor la falta de criterio al momento de atender a un paciente. Voy a leer detenidamente el artículo 228, en la cual menciona o establece que los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión en los términos siguientes y sin perjuicio de las
prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre el ejercicio profesional en su caso. Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará la suspensión de 1 mes a 2 años del ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia. Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. El artículo 230 establece que se impondrá prisión de 3 meses a 2 años hasta 100 días, multa y suspensión de 3 meses a 1 año a juicio del juzgador a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud cuando incurran en alguno de los siguientes casos: impedir la salida de un paciente cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole; retener sin necesidad a un recién nacido por los motivos que se refiere la parte final de la fracción anterior; retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente. La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver, e igualmente a los encargados, empleados o dependientes de una farmacia que al sufrir una receta sustituyan la medicina. Al surtir una receta sustituyan la medicina específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió. Básicamente lo que nos establece ambos artículos y lo que platicamos inicialmente, es puntualizar la cautela, la responsabilidad y el criterio adecuado para cada uno de los casos que pudiéramos tener en el sector salud, en los cuales nosotros los médicos deben de ejercer la profesión de tal manera que no cause agravios a los pacientes, y que si existiera alguna falla o existiera alguna incidencia, se pueda dejar documentada de tal manera que a lo mejor por decisión de familiares o por decisión de las personas responsables se suscitaron esos hechos. Normalmente cuando pues ingresa a un hospital te hacen firmar una carta compromiso, te hacen firmar una carta de responsabilidades y sobre todo mantener, además de estas cartitas, te hacen firmar en las clínicas particulares pues todo el tema de los adeudos y los pagos, ¿no? Esto con la finalidad de protegerse pues obviamente con los pacientes y asumir la responsabilidad que están adquiriendo al dedicarse a este tipo de profesión. Y le cedo la palabra a Jorge Tun. ¿Qué tal? Pues bien, yo les voy a hablar acerca del servicio médico forense. El servicio médico forense es una institución o es un compendio de lo que es la medicina legal y la medicina forense. Su trabajo del servicio médico forense es apoyar al sistema jurídico en el esclarecimiento de los delitos. Ahora, ¿en qué parte? Ahora, bien, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que realmente hace el servicio médico forense? Ok, el servicio médico forense aplica métodos de investigación científica, aplicando obviamente herramientas para poder estudiar por qué o qué fue lo que pasó en cuanto a lo que es en lo que es los homicidios, ¿ok? A través del estudio de lo que son los cuerpos, busca responder a las preguntas de qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó, cuándo fue lo que pasó, con qué fue lo que se realizó
tal delito, ¿no? Hablando en el caso específico de lo que es homicidio, aplicando obviamente lo que es la medicina legal. Medicina legal, ¿a qué se refiere? Al compendio de lo que es las disciplinas médicas para poder esclarecer un hecho, no tanto en cuestiones de buscar sanar una enfermedad, sino más bien en poder esclarecer qué fue lo que le pasó, por ejemplo, a tal cuerpo, ¿no? Como bien mencionaba anteriormente mis compañeros, el compañero Miguel, él hablaba y decía que acerca de la deontología, o sea, el estudio del deber ser, aplicado a lo que es la rama de medicina legal. La deontología busca o estudia cuáles son los requisitos y los protocolos de ética que deben cumplir los médicos que practican en específico esta medicina legal o la medicina forense. Y para eso la ley, o más bien el poder legislativo, legisla para poder tener una ley clara de qué es lo que necesita un médico para poder cumplir con tal función y poder expedir dictámenes periciales y que tales dictámenes tengan validez jurídica en el momento de llevar los procedimientos judiciales. ¿Para qué? Para que el juzgador tenga ahora sí que es una visión clara de qué fue lo que pasó a través del método de investigación científica, de qué fue lo que pasó, retomando el ejemplo de un homicidio, de qué fue lo que pasó al cuerpo, cómo fue, y en su caso, a través del método no sé, dactiloscopía, por ejemplo, de huellas, poder hacer el vínculo entre un arma y quién era el propietario, o más bien quién tenía ese arma, ¿no? A través de lo que es las huellas dactilares. Entonces, el servicio médico forense es el que da obviamente estos dictámenes a través del proceso de investigación, utilizando varias técnicas de estudio a los cuerpos, y digo, no solo estudiando a lo mejor las heridas y a lo mejor las herramientas con las que fue hecho a lo mejor las heridas que causaron el homicidio, también en determinar, por ejemplo, si fue a través de un arma de fuego, si hubo algún proceso químico, si también, o sea, posterior tuvo algún proceso químico el cuerpo, para poder esclarecer a lo mejor y dar fechas claras de qué fue lo que pasó. Obviamente, volviendo a tomar el ejemplo con un cuerpo, ¿no? En caso de un homicidio. Entonces, lo que se busca, o más bien en la función primordial de lo que es el servicio médico forense, es ayudar a los sistemas judiciales, en este caso al Ministerio Público, para poder esclarecer los hechos criminales o los hechos delictivos, sobre todo cuando hay un cuerpo o un cadáver, más que como lo menciona el material donde sacamos nuestra información. Ahora, bien, el servicio médico forense, como mencionaba hace unos minutos, busca apoyar y brindarle la información necesaria para poder, ahora sí que tener todo lo necesario para poder cubrir todas las etapas de un juicio penal en el esclarecimiento de los hechos.
y poder tener todas las herramientas necesarias, o sea, más bien todas las pruebas necesarias para poder esclarecer un hecho, buscar al responsable o en su caso deslindar a los posibles responsables que de la comisión de un delito. ¿Okay? Ahora bien, los voy a dejar con la compañera María para que les hable un poquito de números acerca de cómo es que el servicio médico forense interactúa en esos crímenes. ¿Qué tanta presencia ha tenido en el esclarecimiento a lo mejor de hechos o más bien qué tanto ha estado presente en las situaciones de homicidio, entre otros? Adelante. Les voy a hablar de la documentación, informes, certificados y dictámenes del INEGI hasta finales del año 2021. De acuerdo con la INEGI, los resultados del ejercicio de la medicina forense a nivel nacional es la siguiente al cierre del 2021. En el año 2021, a nivel nacional, las unidades encargadas de los servicios periciales o médicos forenses recibieron 92.590 cadáveres o restos humanos, 368 y 92.222 respectivamente. Del total, 87.5% fueron identificados, 12.1% no fue identificado y 0.4% estaba pendiente de identificación. Con respecto a la identificación, 83.1 eran hombres y 16.9 mujeres. En cuanto a los no identificados, los hombres representaron el 69.7%, los indeterminados 22.0% y las mujeres 8.3%. Quería yo abrir a debate un tema que era ahora sí que la participación de la CEMEFO que tiene actualmente la participación de la CEMEFO en el país. De acuerdo a los índices delictivos que tenemos. Digo, no lo sé, yo veo diario en las noticias que dicen, no, pues es que hay mucha gente que está perdida, ¿no? Entonces, siento que la CEMEFO no se da el abasto suficiente para identificar cuerpos, y justo existen voluntarios que se dedican a pues sí, ir a lugares específicos a ver si encuentran restos humanos y demás. Tarea que a mi parecer debería de ser del Estado, de la CEMEFO. Y bueno, no lo sé, ¿qué piensan ustedes? Pues sí tiene bastante presencia. Recuerdo cuando era policía, muchas de las veces, pues cuando eran de esos temas, nosotros éramos los primeros en llegar. O sea, el trabajo principal era, pues ahora sí que acordonar el lugar para que cuando lleguen ellos, pues se hagan su chamba. Pero, pues había veces en las que, por ejemplo, había personas involucradas y al momento de detenerlas, pues había que hacer nosotros, o sea, teníamos que nosotros hacer ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, si hubo una ocasión que detuvimos a una persona por apuñalar a otra y cuando lo detuvimos pues tenía pues el arma con él, o sea, tenía su cuchillo, su navaja. Entonces todo ese momento de hacer la detención y quitarle pues esa arma, pues obviamente se hacía con mucho cuidado. Primero pues en primer lugar pues obviamente no dejar tus huellas, ¿no? Era pues ponerse los guantes, buscar una bolsita para meter ya ese cuchillo y así como está, como se lo quitamos, o sea, todo era para posterior entregarlo, hacer el embalaje correspondiente y entregárselo a ellos. ¿Por qué? Porque pues ellos son los que van a encargarse de hacer el peritaje correspondiente. Pero sí, digo, se supone que deben involucrarse en todos los delitos. Por ejemplo, en las cuestiones de robo a casa habitación, por lo general no llegan. ¿Cuándo sí llegan? Cuando hay un homicidio, o sea, cuando allá hay una muerte de por medio, por así decirlo, ¿no?
por cualquier situación, por arma de juego, por arma blanca, por un choque, ellos siempre llegan. O sea, el servicio médico forense solo llega cuando hay un cuerpo. Que si bien sí es cierto, es forense deben llegar al cuerpo, pero a mi consideración sí creo que deberían estar presentes en todos. ¿Por qué? Porque en los robos no llegan. O sea, no llegan para hacer el estudio correspondiente, para checar huellas y todo lo demás. ¿Cuál era tu pregunta? No, que ¿cómo piensas, o más bien, qué piensas acerca del servicio de la medicina forense en México respecto a los índices delictivos que hay actualmente? Con respecto a la medicina legal en relación a pues todo el tema forense que tenemos aquí en México, me gustaría creer que en base a todos los avances tecnológicos que hemos tenido pues en estos últimos años, realmente se pueda aplicar para determinar o para dictaminar mejor, a lo mejor los hallazgos de los delitos o las huellas o todo aquel elemento que pueda determinar quién realmente cometió el delito para poder impartir justicia. Lo que me preocupa o lo que me deja pensando, espero que con esta asignatura se pueda esclarecer un poquito, es que yo asocio un poquito el servicio público, o los servicios de salud pública y la deficiencia que pueda existir en cuanto a esos avances tecnológicos, en cuanto a ese nivel de atención, en cuanto a esa infraestructura que se pudiera tener, probablemente se vea reflejado en la parte, digamos que en la parte del análisis de un delito, ¿no? No lo sé, la verdad lo desconozco, solamente como que me deja esa duda latente y espero poder tener o resolver en clase esta situación. Puedo decir que, como mencionaba, no olvido su nombre. Como mencionaba Miguel, en muchos casos el servicio médico forense no se da abasto, pero siento que en esta parte del país, en el sur, se puede decir, la criminalidad no va tanto a los delitos como tipo homicidios. O sea, sí hay, pero no en un índice tan elevado como en el norte. O sea, la deficiencia aquí es real por la falta de atención de los servicios forenses o legales, no como en el norte, que realmente el índice de desapariciones, homicidios, va en aumento día con día por el narcotráfico, por todo el tipo de delitos que existen en esa parte del país. Excelente, muchas gracias compañeros por su excelente y atinada participación. Con esto cerramos lo que viene siendo la actividad del video, esperando que el contenido haya cumplido las expectativas de las instrucciones y del doctor Crosby. Hasta luego. Bye.